En el presente video se desarrollará el tema de relaciones métricas en una circunferencia. En el presente ejercicio de la figura, calcular x si el segmento MR es igual a 2 raíz cuadrada de 5 veces el segmento LA. M es punto de tangencia. Empezaré el desarrollo de esta pregunta asumiendo una variable al segmento LA. Voy a asumir que esa variable sea A. El segmento LA asumido es el valor de la. Por lo que el segmento MR vendría a ser 2 veces la raíz cuadrada de 5 veces el valor de la. Recordemos que cada vez que nosotros interceptamos el radio con un punto de tangencia, esos segmentos se convierten en segmentos perpendiculares. Es decir, entre ellos forman un ángulo de 90 grados. También podríamos completar el segmento ML, que al completar ese segmento ML, que es el radio, vendría a cumplir la función de la diagonal de la figura IMAL, que esos valores sabemos que viene a ser el radio de esa circunferencia, que es el valor de x. En esta parte sería x. Recordemos el teorema de la tangente de la línea tangente a una circunferencia. El teorema de la línea tangente a una circunferencia nos dice que la línea tangente que viene a ser el segmento AB elevado al cuadrado vendría a ser igual al producto del segmento BC por todo el segmento BD. El BC multiplicado por el segmento BD. Ese teorema de la tangente vamos a aplicarlo en la figura. Vendría a ser el segmento AR y el segmento MR. Aplicando ese teorema tendríamos que el segmento tangente es MR, que es 2 raíz cuadrada de 5 veces el valor de la elevado al cuadrado. Ello vendría a ser igual al producto del segmento AR, que es el valor de 4, multiplicado por el segmento RL, que vendría a ser la suma de la más el valor de 4. 2 raíz cuadrada de 5 veces a elevado al cuadrado equivale 20 a elevado al cuadrado. Esto es igual. Aplicando propiedad distributiva, el 4 con todos los que están dentro del paréntesis sería más 4 por más a más 4 veces el valor de la. Más 4 por 4 sería el valor de 16. Todos los factores en esta igualdad tienen factor común 4. Por lo tanto, sacando cuarta, sería 5 veces el valor de a al cuadrado, igual al valor de la más el valor de 4. Nos damos cuenta que la variable tiene como exponente 2. Eso indicaría que me formaría una ecuación cuadrática, por lo que voy a pasar todos estos factores de este lado. 5a cuadrado menos el valor de la menos el valor de 4 debería de ser igual a 0. Descomponiendo toda esta expresión en regla de 3 simple, sería en este caso 5a en esta parte y aquí sería el valor de la. Más por menos sería menos, menos por menos sería el valor de más. Dos números que multiplicados me den 4, podría ser el valor de 4 y el valor de 1. 4 por 1 sería 4.
La idea es que al multiplicar en cruz nos genere el valor del término menos a. 5a por menos 1 sería menos 5. A por más 4 sería más 4. Menos 5a más 4 efectivamente me genera menos a. Cada uno de estos valores lo vamos a igualar a 0 por la igualdad de 0. 5a más 4 igual a 0. El valor de la a sería igual a menos 4 quintos. Pero como estamos hablando de distancias, es imposible que una distancia sea negativa. Por ende, el valor de la a menos 1, que es igual a 0, el a sería equivalente a 1. Este sería el valor que vamos a tomar para el caso. El valor de la a ya encontrado es el valor de 1. Ahora lo que haríamos es aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo LMR. El teorema de Pitágoras nos dice hipotenusa elevado al cuadrado. La hipotenusa es el que se opone a 90 grados, que para el caso es el a más 4, pero el a es 1, la suma sería 5. La hipotenusa al cuadrado vendría a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos vendrían a ser 2 raíz cuadrada de 5 veces el valor de la, pero el valor de la ya sabemos que es 1, entonces solamente me queda esa expresión elevado al cuadrado. Más el siguiente cateto, que sería el segmento LM, que es la suma de x más x, sería 2 veces x elevado al cuadrado. 5 al cuadrado vendría a ser 25. Esto es 2 al cuadrado, 4 por 5 vendría a ser 20, más 4x elevado al cuadrado. La diferencia entre estos dos es 5, igual a 4x elevado al cuadrado. Despejando el x cuadrado me genera 5 cuartos de x elevado al cuadrado. La potencia 2 pasaría como radical. Raíz cuadrada de 5 no es exacta, lo dejamos indicado. Raíz cuadrada de 4 sería el valor de 2, que esto vendría a ser el valor de x. Hallar x en la siguiente gráfica. Esto viene a ser el punto centro. El segmento que es x viene a ser el radio. Completando, este segmento viene a ser también el valor de x para el caso porque es el radio, pero nos damos cuenta que ya tenemos parte de ese segmento que es a. Eso indicaría que desde aquí hacia acá sería la diferencia, o sea el valor del x menos el valor de la a. Ambos segmentos deben sumar x, más a menos a se cancela y me queda x. Del mismo modo nos damos cuenta que este segmento viene a ser el radio y ese radio es el valor del x. Nuevamente tenemos parte de ese segmento que es b, entonces este segmento sería el total que es x, pero restado menos lo que ya tengo, el valor de b. Es decir, cada vez que nosotros tengamos un segmento cualesquiera, por ejemplo, un segmento donde la longitud sea 20 metros. Nosotros ya tenemos parte de ese segmento que vale 5 metros. ¿Cuánto sería el resto? Sería 15. Pero ese 15 lo calculamos el total, que es 20 metros, menos lo que ya tenemos, que es 5 metros. La diferencia sería 15 metros. Eso es lo que estoy aplicando en el desarrollo del ejercicio. Ahora, lo que haría es formar un triángulo rectángulo, pero para formar el triángulo rectángulo tendría que hacer uniones. Para el caso, haría una unión desde este punto hasta este punto, y de este punto al de acá.
por lo que estos segmentos se convertirían en segmentos perpendiculares en este vértice. Por lo tanto, acá sería 90 grados. Entonces nos daríamos cuenta que desde este vértice, desde este punto hasta este punto sería el valor del radio, que el valor del radio es X. Lo que hay que realizar es recordar uno de los teoremas de un triángulo rectángulo. En relaciones métricas de un triángulo rectángulo, cada vez que nosotros tenemos una altura, una sombra de la altura y una proyección de esa sombra, se va a cumplir que la altura al cuadrado va a ser igual al producto de estos dos segmentos, al segmento A multiplicado por el segmento B. Aplicando esa relación métrica del triángulo rectángulo, en el ejercicio sería entonces la altura, el valor de X menos B elevado al cuadrado. Eso vendría a ser igual al producto de X menos A multiplicado por el valor de X. Desdoblando este binomio elevado al cuadrado, que sabemos que es el cuadrado del primero, que para el caso es X al cuadrado, menos el doble producto de los factores. El doble producto del primero por el segundo vale decir 2 veces el valor de Bx, más el segundo al cuadrado, que sería B elevado al cuadrado. Esto es igual, aplicando la distributiva del otro lado de la igualdad, X por X, sería X al cuadrado menos A por X sería menos el valor de AX. Reduciendo términos semejantes en ambas partes de la igualdad, X al cuadrado y X al cuadrado se va a cancelar. Agrupando las X con las X, de este lado es B al cuadrado solamente, igual a el valor de menos 2bx pasaría al otro lado a sumar 2 veces bx, y aquí sería menos el valor de ax. Factorizando entre estos dos elementos, b al cuadrado vendría a ser igual, elemento en común sería el valor de x, por lo tanto factorizo x y dentro de un paréntesis me quedaría 2b menos el valor de la. Despejando x vendría a ser el valor de b cuadrado. El paréntesis está multiplicando al valor del x, por lo tanto ese va a pasar a dividir. 2 veces el valor de b menos a vendría a ser el valor de x para este ejercicio. En el siguiente ejercicio, en el gráfico, el segmento de y es igual a 1, reemplacemos ese valor que vale 1, y el segmento IL es igual a 3, y L, que es este segmento, es igual a 3, calcular el segmento LO, que al segmento LO, que es lo que me pide encontrar, voy a asumir que sea un X. Esto es punto centro para esta parte de la circunferencia, por lo tanto ahí yo voy a asumir que sea un valor de R. Eso indicaría también que este segmento vendría a ser otro radio, que sería el valor del R. Ese valor del radio también vendría a ser todo este segmento. Eso vendría a ser el valor de R. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros a este segmento asumimos
a este segmento, asumimos que sea un valor de m. Este segmento, que es el valor del m, es parte de este segmento que vale r. Por lo tanto, desde acá hacia acá sería el valor del radio menos el valor del m. Ahora, sucede que si nosotros unimos desde el punto centro de esa circunferencia al punto L, es el mismo valor R. Por lo que al trazar ese segmento habremos convertido a esta figura en un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, recordemos siempre que se cumple el teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que para el caso sería el que se opone a 90, que es el radio elevado al cuadrado, vendría a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos sería el valor de R menos m elevado al cuadrado más el otro cateto, que sería 3 elevado al cuadrado, que viene a ser el valor de 9. R al cuadrado sería igual. Un binomio elevado al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, que sería 2 veces Rm, más el segundo al cuadrado, que sería m al cuadrado, y sumado más el valor de 9. En ambas partes de la igualdad nos damos cuenta que hay un factor semejante, que sería r al cuadrado y r al cuadrado. Esos valores se van a simplificar. Podría pasar variables de un lado y números de otro lado. 2 veces Rm positivo y el más m cuadrado pasaría con negativo m cuadrado. Eso vendría a ser igual al valor de 9. Recordemos también el teorema de las cuerdas en una circunferencia. Aplicando el teorema de las cuerdas, nos dice por propiedad que se llaman cuerdas aquellos segmentos que son trazados en el extremo de la circunferencia, porque si pasaría por el centro ya sería diámetro. Esos segmentos son segmentos proporcionales, es decir, el segmento AB multiplicado por el segmento BD vendría a ser igual al producto del segmento MB por el segmento BM. No necesariamente en ese orden, porque también podríamos decir el segmento NB multiplicado por el segmento BM es igual al segmento DB por el segmento AD. Ahora, aplicando ese teorema en el ejercicio, tendríamos que las cuerdas para el caso vendría a ser primero el segmento DO. Eso sería una cuerda. Y la otra cuerda sería el segmento este. Correcto, entonces aplicando el teorema de las cuerdas en el ejercicio sería el segmento DI, que es el valor de 1, multiplicado por el segmento IO, que vendría a ser la suma de 3 más el valor de X. Eso es igual al segmento M multiplicado por todo este segmento, que vendría a ser R más R, 2R menos el valor de M. 2 veces R menos el valor de M. En esta parte solo me quedaría 3 más el valor del X. Es igual, aplicando distributiva sería m por 2r, 2 veces el valor de rm. Más por menos es menos, y m por m, aplicando producto de bases iguales, es copiar la misma base y sumar los exponentes, que vendría a ser 2. Y casualmente 2r, 2 por rm,
menos m cuadrado es igual al valor del 9, que es esta expresión. 3 más el valor del x vendría a ser igual al valor de 9. Por lo que el valor del x sería el valor de 6 para este ejercicio. En el presente ejercicio en la figura se muestra dos circunferencias, donde el segmento OA es 2, segmento OA es 2, el segmento MC viene a ser igual al segmento MD. Entonces, este segmento vendría a ser igual a este otro segmento, por lo que podría considerar en este caso una variable A, y pues acá también sería una variable A. Hallar el segmento D, por lo que voy a considerar una variable X. Para este ejercicio vamos a aplicar el teorema de la secante y el teorema de la tangente. El teorema de la tangente ya hemos recordado, solo nos quedaría recordar el teorema de la secante. Recordando el teorema de las líneas secantes en una circunferencia, se va a cumplir lo siguiente. El teorema nos dice que el segmento BC, que es el segmento exterior a la circunferencia, segmento BC, multiplicado por todo el segmento CA o AC, que es lo mismo, sería igual al segmento CD multiplicado por todo el segmento CE. Eso vendría a ser el teorema de las secantes en una circunferencia. Ahora, en el gráfico nos damos cuenta que el O es punto centro. Significaría entonces que el segmento OA valdría 2. Ese 2 también vendría a ser el OC y del mismo modo el OB. Entonces diríamos que el segmento C valdría 2 y el segmento B también sería el valor de 2. Voy a considerar una variable el segmento BD, por ejemplo, una variable M. A este segmento voy a considerar una variable P y a este segmento voy a considerar una variable Q. Apliquemos el teorema de la tangente en la figura. El teorema de la tangente se va a cumplir en el segmento D y en el segmento de aquí. El teorema de la tangente nos dice la línea tangente al cuadrado, que para el caso sería el valor de x elevado al cuadrado. Eso vendría a ser igual al producto del segmento exterior, que es el valor de P, por todo ese segmento, que vendría a ser la suma de P más el segmento Q. Ese es el teorema de la tangente. Ahora vamos a aplicar el teorema de la secante en la circunferencia, pero el teorema de la secante sería en el segmento CD y el segmento Q más P. Aplicando ese teorema me quedaría lo siguiente. El segmento exterior P multiplicado por la suma de P más Q, que viene a ser el segmento total, el valor de P más Q. Eso es igual al segmento MD, que es el valor de la A, por todo el segmento DC, que es la suma de A más A, que sería 2 veces el valor de A. Ahora nos damos cuenta por comparación, el P por P más Q es X cuadrado y el P por P más Q es 2A. Yo podría decir que el valor de X es igual a A por 2A, que sería 2 veces el A elevado al cuadrado. Hasta allí hemos recordado el teorema de la secante y el teorema de la tangente. Ahora, también podríamos aplicar el teorema de la secante en los siguientes segmentos: el segmento AD y el segmento CD. Apliquemos entonces en esa parte el teorema de la secante nuevamente.
El segmento exterior sería el valor del m multiplicado por todo el segmento, que vendría a ser en este caso m más el valor de m más 2, que sería m más el valor de 4. Eso vendría a ser para el caso en esta línea secante. Y esto va a ser igual a el producto de A, que es el segmento exterior, nuevamente por el total, que sería 2 veces el valor del A. En esta parte me quedaría aplicar la distributiva, m por m sería m al cuadrado, más 4 veces el valor del m es igual a 2 veces el valor de a al cuadrado. Hasta ahí podría decir nuevamente que el x cuadrado también equivale a m cuadrado más 4 veces el valor del m. Ahora, en este triángulo CO, OD y DC, ese es un triángulo rectángulo porque tiene ángulo de 90 grados en esta parte. Y en el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que vendría a ser la hipotenusa, el que se opone a 90 grados, obviamente el de 90 grados estaría en esta parte, para que sea un ángulo llano de 90 más 90, 180. La hipotenusa, lo que se opone a 90 sería a más a, que vendría a ser el valor de 2a elevado al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es a la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos vendría a ser el valor de 2 más m elevado al cuadrado más el otro cateto que sería 2 al cuadrado, que vendría a ser el valor de 4. 2a elevado al cuadrado sería 4 veces el valor de a cuadrado, es igual, aplicando el binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero, que sería 4, más el doble del primero por el segundo. El doble del primero es 4, por el segundo sería 4m, más m al cuadrado y más el valor de 4. Ahora, 4a al cuadrado es igual a 4 más 4, que sería el valor de 8, más 4m más el valor de m elevado al cuadrado. 4m más m cuadrado, 4m más m cuadrado equivale a 2a cuadrado. Reemplazando, 4a cuadrado es igual a 8 más el valor de 2a elevado al cuadrado. El 2a cuadrado pasaría a efectuar con 4a cuadrado, que en este caso pasa a restar. Sería 2 veces a cuadrado es igual a 8. Sacando mitad en ambas partes de la igualdad, a al cuadrado es igual a 4, por lo que el valor de la sería igual a 2. Entonces ya podríamos decir que la respuesta para el valor de x, que es lo que me piden encontrar, x al cuadrado es igual a 2 por el valor, reemplazando aquí, a 2 por el a al cuadrado, y la es 2 al cuadrado, que sería 4. X vendría a ser, el producto es 8, la raíz cuadrada de 8 reducida sería 2 raíz cuadrada de 2.